Bien, lo conversábamos recién con Agustín. ¿Resulta conveniente o no que los involucrados cumplan sus cautelares en el mismo centro penitenciario que en la misma celda, o no tal vez en la misma celda, pero en este recinto penitenciario especial para personas que cometen crímenes de cuello y corbata, como se llaman, estén los involucrados en el mismo caso? Rodrigo Toppelberg, los hermanos Sauer, ahora Luis Hermosilla. Se lo vamos a preguntar al ex fiscal José Antonio Villalobos, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, José Antonio? Buenas tardes. Hola Karim, ¿cómo estás? Gusto saludarlo. Bueno, ¿le parece prudente, le parece conveniente, le parece correcto? ¿Qué le parece a usted que estén cumpliendo en el mismo lugar, digamos, en el mismo centro penitenciario, estas personas que cometieron delitos similares probablemente, ¿no? Claro, nunca es conveniente que los imputados en una misma investigación estén reunidos en un mismo lugar, diría yo. Ahora, no hay una medida cautelar que haya dictado el tribunal para que tengan una prohibición de comunicarse, por lo tanto, no habría ninguna prohibición en ese sentido. El único problema es un problema para con la investigación, dependiendo de las conexiones que puedan tener en el interior del penal y que puedan quizás adecuar alguna versión para entregar posteriormente la investigación, pero si es que no hay ninguna prohibición, a priori yo no veo ningún obstáculo porque de lo contrario, por ejemplo, la Fiscalía hubiese solicitado algún tipo de medida cautelar en ese sentido, esperando que no se comunicaran y que el tribunal hubiese decretado una prohibición de comunicación, lo cual no se decretó y por lo tanto esto está en regla absoluta. No, si no hemos dicho que no esté en regla, pero ¿no le parece a usted llamativo al menos que cuando se entregan las medidas cautelares siempre se habla de un peligro para la sociedad o un peligro para el resultado de la investigación? Y en este caso estamos hablando de personas que perfectamente podrían ponerse de acuerdo o acordar una defensa en común, una historia que contar. O sea, hay cómo coordinarlo dentro de un lugar como Capitán Llaver, ¿no? Es lo que decía anteriormente, en el fondo nunca es conveniente que todos los imputados que están formalizados en una misma investigación estén residiendo en un mismo lugar, y precisamente por eso, porque podrían eventualmente coordinarse para una estrategia procesal y entregar quizás versiones que les acomoden a todos y en principio poder ser un obstáculo para la investigación. Ahora, si eso ocurriera, probablemente la Fiscalía también podría advertirlo y en ese sentido podría eventualmente solicitarse una medida cautelar en ese sentido y que los separaran para evitar que se produjera esto. Ahora, José Antonio Villalobos, como ex fiscal, ¿le parece correcto que la actual fiscal regional, Lorena Parra, haya sido quien encabezó la audiencia de formalización en contra de Luis Hermosilla cuando ella sostuvo conversaciones con él, incluso le envió su currículum antes de ser nombrada en el cargo que recibe hoy? ¿O usted cree que ella debió inhabilitarse? Bueno, no conocemos el contenido de esas conversaciones, por lo tanto no es posible que uno pudiera dar algún tipo de opinión al respecto. Lo que se conoce es que le habría entregado su currículum probablemente en su postulación a la Fiscalía Regional. En ese sentido, si no hay tampoco un detalle absoluto de qué es lo que conversaron, uno no podría en el fondo vincularla a algún tipo de irregularidad. Ahora, hubiese sido bueno, a mi juicio, que esto se hubiese transparentado con antelación a lo que se había dicho posteriormente por parte del abogado de Luis Hermosilla, en el fondo, porque esto sale una vez que él dice que hay fiscales o jueces o ministros que habrían solicitado favores a Luis Hermosilla. Entonces, hubiese sido bueno para transparentar en definitiva esto, que se hubiese conocido con antelación que habían probablemente algún tipo de vínculos o conexiones o comunicaciones que transparentar antes de la audiencia de formalización. Ahora, si usted me pregunta, yo tengo el mejor concepto de la fiscal regional, me parece que la fiscalía ha obrado muy seriamente, incluso el abogado de Luis Hermosilla lo ha indicado así, que han trabajado minuciosamente, que no ha tenido ningún problema con los fiscales, pero como es un caso donde se está cuestionando un tema de transparencia, me parece que hubiese sido acertado que esto se hubiese transparentado desde el inicio, que todos hubiesen conocido que habían comunicaciones de WhatsApp entre algunos de los intervinientes y que esas comunicaciones no afectaban en el fondo la dirección de la investigación. ¿Le parece que el fiscal nacional debió haber transparentado también que en su minuto él tuvo conversaciones a través de WhatsApp con Luis Hermosilla? O sea, hoy día todo está cuestionado, Karim. Claro, a todos nos hubiese gustado que, conocidos los antecedentes iniciales de estas comunicaciones que habían
entre distintas personas por distintos objetivos, se hubiese transparentado todo esto con antelación a que se hubiese dicho yo quiero exponer todas estas comunicaciones, porque solo a partir que el abogado de Luis Hermosilla indicó que iba a requerir la entrega de todas estas comunicaciones y que las iba a hacer públicas, es que salieron los comunicados de rigor indicando que habían tenido algunas comunicaciones con Luis Hermosilla en alguna época de la vida, año 2022, año 2023, o para ciertos aspectos en particular. Entonces, a uno le hubiese gustado, y creo yo que hubiese sido bueno para la investigación, para la transparencia total, que se hubiese advertido esta situación, transparentando en el fondo que existían comunicaciones que no eran ilegales y por lo tanto estaban ahí en el marco de la indagatoria, pero que se hubiese hecho con una antelación a esta suerte de advertencia que hizo Juan Pablo Hermosilla de dar a conocer todas estas comunicaciones, porque también el abogado lleva razón ahí cuando dice que él requiere todos los antecedentes para defender a su cliente, si efectivamente eso es así. Él necesita saber cuáles son las comunicaciones que hay, porque de lo que estaba diciendo, efectivamente se estaban eligiendo algunas comunicaciones para exponer en la audiencia y también han sido objeto de algunas filtraciones, en particular ciertas comunicaciones. Entonces, ¿quién está filtrando esas comunicaciones? No lo sabemos. Los fiscales expusieron en la audiencia algún tipo de comunicaciones, pero ¿por qué las eligieron ellos y por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual eligieron solamente esas? Entonces, es importante, creo yo, como lo dice Juan Pablo Hermosilla, que se conozcan probablemente todas las comunicaciones que hay, porque es una evidencia. Y esa evidencia tiene derecho a conocerla la defensa del imputado. Y ahí él podrá, en el fondo, ejercer su derecho de defensa, eligiendo probablemente cuáles son sus estrategias procesales respecto a alguna de las comunicaciones que hay de los intervinientes o algunas personas que han solicitado algún favor al imputado Hermosilla. Sí, me parece que la defensa de Luis Hermosilla tenía una cartita bajo la manga que estaba tal vez esperando usar una vez que se resuelva el caso de la prisión preventiva. Ya perdida esa batalla, dada por perdida o asumiendo esa derrota, saca esta carta diciendo, bueno, veamos y transparentemos quiénes son los fiscales, quiénes son las autoridades, quiénes son los ministros que le han pedido favores a Luis. Y él en 3 oportunidades había pedido que se dieran a conocer todas estas conversaciones. ¿Le parece a usted que es distinto el caso de la conversación del fiscal nacional Ángel Valencia con Luis Hermosilla a la conversación y el tono que tuvo los mensajes que se enviaron la fiscal regional Lorena Parra con Luis Hermosilla? Se lo pregunto porque el caso del fiscal nacional era un abogado privado en ese entonces, pero el caso de la fiscal regional era alguien que estaba postulando a la fiscalía, ¿no? Y ahí, en ese contexto, ella le envía su currículum a Luis Hermosilla. Claro, bueno, lo primero es que respecto a la conversación del actual fiscal nacional con Luis Hermosilla, nadie conoce cuál es el detalle, ¿no? Es en el ámbito de un ejercicio privado, donde él era abogado privado, pero tampoco conocemos cuál es el tenor de esa conversación, por lo tanto es difícil saber si eso es irregular o no es irregular, si es ilícito o no. Esa es una cuestión que no se conoce. Ahora, en el marco de lo privado, por cierto, no hay ningún problema en que alguien tenga una conversación con un abogado privado en ese sentido, no habría ninguna objeción, salvo que en esa conversación haya algo ilícito. Obviamente no lo conocemos, por lo tanto no podemos advertir nada de aquello. Pero respecto de la comunicación de la fiscal regional, claro, tampoco sabemos si hay algo ilícito ahí. Lo que se ha comunicado a través de la Fiscalía Regional es que ella conoció a Luis Hermosilla a través de un juicio oral donde ellos participaron, uno como fiscal, que es Lorena Parra, y él como defensor en el juicio O'Reilly. Entonces, ahí hay una comunicación, y esa comunicación, entiendo, debe estar acotada a las comunicaciones que se dan entre un interviniente, que es el defensor, y el fiscal de la causa, que no tiene tampoco nada ilícito, porque ahí hubo un resultado judicial que terminó con una condena en contra de esa persona. El problema es qué ocurrió después. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué ocurrió después? ¿Por qué se envía un currículum? Bueno, también ahí hay que analizar si hay algo ilícito ahí. Yo, en principio, las candidaturas a fiscal regional requieren de ciertos apoyos para que los ministros que votan por el fiscal regional o el candidato conozcan cuáles son sus antecedentes. Si ese fue el canal, bueno, habría que indagar por qué se recurrió finalmente a una persona externa para que ese currículum sea conocido por ministros que podrían haberlo conocido de propia mano de la persona que estaba siendo candidata a una fiscalía regional. Por eso creo yo que es importante, antes de adelantar un juicio respecto de esa actuación,
conocer si haya otras conversaciones que digan relación con algún tipo de solicitud que se haya hecho o cualquier tipo de ofrecimiento que se haya hecho. Si básicamente es entregar un currículum para que alguien lo conozca, bueno, probablemente no hay nada ilícito ahí. Pero Ahora, insisto, sí. el rigor de esto tiene que ver con conocer quizás más allá si existen o no algún tipo de comunicaciones distintas. Ahora, si no hay nada ilícito y estamos precisamente viendo un caso tan delicado donde la transparencia es tan importante, que la fiscal haya tenido estas conversaciones de la índole que se ha trascendido hasta ahora, ¿no le parece que era necesario, oportuno y hasta imprescindible dar a conocer esa información? Haber transparentado que en su minuto ella, que encabezó la formalización, tenía mensajes con él. Claro, es importante, creo yo, como este es un caso donde está en juego la transparencia absoluta, quizás hubiese sido necesario, incluso las comunicaciones que hay del fiscal nacional, que se conocieran, como Claro. decía Karim antes, con antelación de esta formalización de cargos, al inicio de la investigación, porque uno ya sabe si tiene o no comunicaciones con una persona que está siendo imputada. Entonces, no olvidemos que este caso nace a partir de la filtración de este audio, de esta reunión, y posteriormente se gesta a partir de la incautación del teléfono celular, donde ya se advierte que existen muchas comunicaciones con personas indeterminadas, y precisamente a partir de ahí es que el jefe de la Policía de Investigaciones de Chile es puesto en prisión preventiva también. Entonces, todos sabían cuáles eran las comunicaciones que habían tenido con Luis Hermosilla. Si no eran conversaciones irregulares o ilícitas, bueno, hubiese sido necesario, relevante, que se expusieran con antelación para que no nos encontráramos hoy día con esta suerte de cuestionamiento a una investigación que está radicada en una fiscalía donde la jefa de esa fiscalía ha tenido algún tipo de comunicación con el imputado. Con esto no digo que haya algo irregular, lo que digo es que en el fondo, como está todo cuestionado, hubiese sido importante que esto se transparentara con antelación y que probablemente no se radicara la investigación en esta fiscalía. José Antonio, ¿podría ser inhabilitada? ¿Podría tener que repetirse todo lo que vimos? Le dejo planteada la pregunta, le quiero pedir que nos espere un minuto, tenemos que hacer una pausa muy breve y ya volvemos, seguimos haciendo la tarde en vivo en este día viernes. Estamos conversando con José Antonio Villalobos, ex fiscal de nuestro país, respecto de estas nuevas revelaciones que hay en torno al caso Audios. Hacemos una pausa y ya regresamos por Mega Noticias ahora. Comenta con el hashtag La Tarde Mega. Bien, son las 4:03, ya estamos de vuelta, estamos conversando con José Antonio Villalobos, ex fiscal, respecto de estas nuevas revelaciones en torno al caso Audios y lo que vamos a conocer el miércoles de la próxima semana cuando se entreguen estas 777.000 páginas con conversaciones donde aparecen diálogos con la fiscal regional, que fue quien encabezó la audiencia en contra del imputado Luis Hermosilla. En caso de, no lo hemos dicho, y en caso de que eventualmente hubiera alguna irregularidad, ¿podría echarse pie atrás con la que ya ocurrió, José Antonio? Sí, yo creo que la audiencia se desarrolló en el más absoluto conforme al proceso. Hay que pensar que esta situación de las conversaciones eventuales que tenía la fiscal regional del caso con el imputado eran perfectamente conocidas, me imagino yo, por el imputado y también por su defensa. Entonces, si tú tenías algún tipo de cuestionamiento que ventilar en la audiencia de rigor, debiste haberlo hecho en esa audiencia. Por ejemplo, enarbolar algún tipo de inhabilidad a su respecto era una cuestión que era, me parece, conocida por ellos antes de la entrega de los WhatsApp. O sea, perfectamente el imputado conoce cuáles fueron las conversaciones que tuvo con ella y cuál fue el tenor de ellas. Por lo tanto, si hubiesen sido de algún tipo de irregularidad o ilicitud, muy probablemente lo hubiesen usado para plantearlo en la audiencia y no se hizo. ¿Podría eventualmente Juan Pablo Hermosilla haber solicitado la inhabilidad de la fiscal por haber sostenido conversaciones con Luis Hermosilla? Perfectamente, y por eso te digo que probablemente lo conocía con antelación, si él sabe en el fondo lo que probablemente conversó Luis Hermosilla con ella. Entonces, si no hay nada irregular y no hay nada ilícito, quiere decir en el fondo que esta es una situación que se está usando probablemente como para conocer los antecedentes y para que todos los conozcan, pero si hubiese existido algo ilícito o irregular, probablemente se hubiese zanjado en la audiencia o antes de la audiencia. Tú tienes que usar esos argumentos para, por ejemplo, cambiar de fiscalía, buscar una fiscalía distinta, un fiscal regional que investigue
sin tener algún tipo de vinculación. Entonces, lo más probable es que no haya nada ilícito o nada irregular en esas conversaciones y por lo tanto no se usó justamente por eso. Ahora, evidentemente es una situación que yo no conozco, que nosotros no conocemos en general y por lo tanto se debe analizar una vez que se entregue la información y podamos conocer cuál es el tenor de esas conversaciones. Y esto está asociado, Karim, perfectamente con la irregularidad que hay respecto al sistema de nombramiento de las autoridades. Sí, Este claro. es un tema bien complejo. Sí. Pero, por ejemplo, las candidaturas para fiscal regional o para fiscal nacional requieren de ciertos apoyos políticos, incluso también de las Cortes de Apelaciones. Entonces, ahí está el problema. Cuando tú requieres una búsqueda de esos apoyos, entonces requieres buscar a personas que tengan ciertas conexiones para que como era te el caso apoyen. de, Entonces, claro, si no, como no era el funciona. caso de Luis Hermosilla y la influencia que él ejercía, sobre todo en materia política. Bien, muchísimas gracias por conversar con nosotros, José Antonio. Que esté muy bien, buenas tardes. Igualmente, Karim, que esté muy bien. Chao, chao.